Hola, ¿qué tal? Hoy día les traigo un nuevo tema que trata sobre la biometría para el reconocimiento de iris. Primeramente les voy a explicar el caso que vamos a trabajar en esta oportunidad y bueno, lo que haremos será estudiar el reconocimiento del iris con la ayuda de la biometría para identificar a una persona. Para eso se debe tener datos estáticos. Por otro lado, el iris tiende a ser el más efectivo en cuestión a la seguridad de identificar a una persona, ya que pues no existen iris iguales. Ahora vamos a ver un poco el concepto de lo que es la biometría. ¿Qué es? Bueno, bio es vida y metrón es medida. Este es un conjunto de métodos y técnicas empleadas para identificar o verificar la identidad de una persona a partir de sus características fisiológicas o de comportamiento. También podemos utilizar la biometría porque cada individuo es único. Poseemos rasgos físicos y también desarrollamos patrones de comportamiento que nos distinguen de unos seres a otros seres. Por tanto, lo que somos puede ser utilizado para identificarnos de una manera no tan errada. Vale decir que no es posible utilizar cualquier rasgo físico para poder identificarnos. Tenemos que cumplir con 7 características satisfactorias que les voy a mencionar en este momento. Número 1. Tiene que ser universal. Es decir, todos los individuos han de poseer esta característica. Número 2. Tiene que ser particular. Tiene que ser un rasgo que tiene que poder distinguir suficientemente a un individuo de otro. Número 3. Tiene que ser permanente. Lo que quiere decir que no varía. O si varía, pues poco nada más, ¿no? Normalmente son lo que desarrollamos como personas adultas. Número 4. Tiene que ser coleccionable. Debe existir métodos y tecnologías con los que podamos captar y medir estos rasgos. Número 5. Tiene que tener un buen rendimiento. Las tecnologías disponibles deben permitir conseguir altas de velocidad al realizar los cálculos de comparación. Número 6. Tiene que ser aceptable, es decir, que los usuarios no consideren estos métodos para medir perjudiciales o confusos o intrusivos. Número 7. Tiene que ser robusto ante cualquier posible intento de evasión o engaño al sistema por parte de algunos usuarios malintencionados. Bien, ahora les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas de la biometría. La biometría tiene grandes ventajas frente a otros sistemas de autenticación como el uso de tarjetas, contraseñas o pulsera de contraseñas. Esto es más cómodo porque es algo que llevas puesto, no se puede perder ni olvidar. No tiene gasto de mantenimiento ni hay que renovarlo. Es extremadamente difícil de falsificar o suplantar la identidad biométrica de otra persona. Una desventaja sería el costo para poder implementarlo, ya que es relevantemente caro. Aquí les muestro ahora el esquema general de la biometría. Es un proceso de cómo vamos a utilizar esta forma para poder identificar nuestro iris. En la modalidad de funcionamiento de un sistema de biometría tenemos el registro de usuario, donde pues la parte de adquisición es la interfaz del usuario, pasa por un preprocesamiento, una extracción, luego la parte de la codificación para que luego se almacene en una base de datos. De esta forma se registra el usuario. Y para hacer una identificación o reconocimiento es similarmente al otro paso anterior, solo que aquí se hace un bucle de comparación con la base de datos y se toma una decisión para poder dar una respuesta donde se identifica el usuario, o se puede decir también que el usuario no está identificado o definido dentro de la base de datos. Muy bien, ahora vamos a ir a nuestro tema del iris. Aquí podemos ver pues las partes de nuestro ojo. Tenemos la pupila, el iris, párpado inferior superior, tenemos la esclerótica. El ojo humano, como podemos ver, es muy rico, es muy variado, tiene estructuras maravillosas, pero sin embargo no habrá ojo humano, o sea, no habrá iris que sea igual para otra persona. Así que nosotros vamos a aprovechar de esta estructura, de estas texturas que tiene cada iris. Miren, qué maravilloso, de verdad, qué hermoso. Y esto lo vamos a convertir a una plantilla que será única para cada individuo. Les voy a hablar también sobre el nivel de seguridad. Vale indicar que las ventajas principales de usar el conocimiento del iris, como podemos ver, está en el top y sobre todo en lo que es el tema de seguridad, de muy buena calidad de algoritmo. La única desventaja quizás tenga que sea la implementación, es decir, el costo es muy elevado porque hay que tener un dispositivo de adquisición relativamente caro, ¿no?, para poder capturar la imagen del ojo y para poder identificar bien el iris.
Una desventaja también sería algún tipo de enfermedad que tenga el ojo, porque hay enfermedades que distorsionarían la imagen. Por ejemplo, a veces nos damos cuenta que la pupila, que es la parte más oscurita de nuestro ojo, generalmente a veces se puede perder su color, o puede ser que todo la parte del ojo se convierta en negrito. O sea, son temas muy escasos, pero son enfermedades que suelen pasar. Claro que esas anomalías no nos permitirán un reconocimiento adecuado, pero estos casos son muy pocos, y ante estos casos también existen otro tipo de reconocimientos. Aquí podemos ver una tasa de error, un margen que nos da el método del iris. Nos dice que es de 1 en más de 1.000.000 de casos y tiene la mayor seguridad ante los demás métodos, como reconocimiento de huella digital. Tenemos las voces, el rostro, las palmas. La huella digital también es buena, solo que es un método ya muy utilizado y ciertas deficiencias, ya que la huella de un adulto va perdiendo textura. Los demás patrones también pues no dejan de ser importantes, vale indicar que en ciertas áreas o proyectos también son necesarias. Muy bien, ahora vamos a ver cómo el sistema de biometría se puede aplicar para nuestro caso, que es el reconocimiento del iris. La parte de adquisición será una imagen digital del ojo, generalmente en escala de grises, en una resolución que puede variar de acuerdo a ciertos componentes como la distancia entre el iris y la cámara o la iluminación, etc. El procesamiento son los filtros básicos que se pondrán a nuestra imagen para prepararla. Ahora, lo importante y valioso de este algoritmo, de esta temática, es la fase de segmentación y normalización. Ahí es donde vamos a extraer lo peculiar o único de nuestro iris. En la parte de codificación es donde obtendremos una plantilla única para cada usuario y luego se guardará en la base de datos. Ahora, si estamos en una fase de reconocimiento, pues lo vamos a comparar los datos de la base de datos con la plantilla que hemos obtenido, ¿no? Para dar una respuesta según lo que se necesite. Muy bien, voy a explicar paso a paso cómo podemos implementar este algoritmo. Paso número 1, adquisición. El reconocimiento y autenticación del iris requiere de una imagen digital de donde se extraerán y codificarán las particularidades del patrón iris, que podrán ser comparadas con las plantillas preregistradas en el sistema. Vale mencionar también que pueden encontrar una data en Casia. Ahí pueden encontrar imágenes ya realizadas por este instituto y pueden cogerlo, ¿no? Es una base de datos libres, no hay que pagar nada. Muy bien, ahora la parte 2 es la parte segmentación. Necesitamos hallar la pupila. Primeramente, como pueden ver ahí, detección del círculo de la pupila, luego detección del círculo del iris. Ahora, ¿por qué? Bueno, necesitamos hallar la pupila porque para el iris nos servirá cuál es el radio que se ha hallado. El centro de la pupila lo tomaremos como referencia también para el iris. Es por eso que se tiene que hacer en ese orden. Ahora vamos a hacer la parte de la detección del círculo de la pupila. Lo primero que haremos es generar un histograma de la imagen del ojo. Esto nos mostrará los niveles de grises. Recordemos que los niveles van entre 0 a 255 píxeles, donde 0 es la tonalidad más oscura y 255 la más clara. Determinamos el umbral, que nos va a mostrar todos aquellos píxeles que contienen la pupila. ¿Cómo lo hace? Bueno, como nos damos cuenta, la pupila tiene la tonalidad más oscura. Entonces los valores menores a ese umbral nos dirá los píxeles que contiene la pupila. En la binarización, según umbral T, por ejemplo, supongamos que el umbral T es igual a 60. Entonces, para aquellos píxeles, valores menores a 60, lo vamos a convertir a 1, es decir, a blancos. Y para mayores los convertiremos a negro. De esa forma se va a identificar el objeto o la pupila en este caso que queremos identificar. Luego se va a pasar por un filtro de la mediana donde se va a remover las pestañas. Se hace un etiquetado de componentes conectados, que es un algoritmo de teoría de grafos que nos permite colorear o clasificar un área determinada. Luego vamos a hacer un cálculo del radio del centroide, donde vamos a obtener el círculo o borde de la pupila. Bien, ahora vamos a la parte práctica donde les voy a mostrar
¿Cómo son los resultados al momento de implementar esta identificación de la pupila? Aquí yo tengo una carpeta donde tengo un video grabado de una pupila, de un ojo en sí. Aquí lo pueden ver, es un ojo normal, está en escala de grises. Y esto pues se lo va a llamar en un código. Aquí está el código y yo lo llamo ahí en la parte de arriba, iris. Con la extensión AVI. Lo ejecutamos y lo que va a hacer este código pues es reconocer nuestra pupila en movimiento. Como pueden ver ahí está el video, ahí está nuestra pupila. Y esto está pues en escala de grises, con un umbral ya definido, donde hemos dicho que 255 es el más claro y el 0 pues es el más oscuro. Así que ahí tenemos una prueba de cómo este algoritmo que hemos explicado anteriormente pues es eficiente para poder identificar una pupila. Muy bien, una vez identificada nuestra pupila, pasemos ahora a la parte donde vamos a identificar a nuestra iris. Ahora, una vez identificada nuestra pupila, vamos a hacer la identificación del iris. Y aquí tenemos el proceso, los pasos para poder hacer la detección del círculo del iris. Estos son los resultados después de procesar la imagen original. Primero hacemos un suavizado de imagen. Es una imagen smoothing, así se lo dice. Luego aplicamos el algoritmo de Canny para la detección de bordes. Ahora, ¿por qué no pasar de la imagen original a Canny? Simple. Si pasamos del original a Canny, pues nos va a quedar muchos espacios en blancos o líneas y ese no es el objetivo. Así que primero tiene que pasar por un suavizado para luego hacerlo por el medio del algoritmo de Canny. Luego hacemos una transformada de Howe, donde vamos a poder trabajar todas aquellas estructuras que se acerquen a una estructura geométrica. Y en este caso, pues queremos detectar un círculo. Y bueno, trabajamos con el algoritmo de la circunferencia. Luego hacemos la extracción de la región del iris. Ahora, en el peor de los casos se encuentra el problema de los párpados. Y para eliminar esos párpados tenemos que aplicar otra vez Canny. Eliminamos los párpados y finalmente lo hacemos la transformada de Howe. Pero ya no aplicada a la circunferencia, sino aplicada a la lineal. Así que ahora vamos a aplicar la ecuación paramétrica de la recta. También se podría aplicar la ecuación de la parábola, pero sería mucho más complejo. Así que los resultados son óptimos con la ecuación recta, así que no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos a hacer la parte de la normalización. Aplicar el algoritmo o la metodología de Dauchman se va a basar en el filtro de Gabor, que se dedica a la modulación o a la comprensión y a la cuantificación de matemática de regiones, o sea, de valores en regiones. Aquí es donde entra la parte de la matemática. Si se dan cuenta, tenemos una región circular y Dauchman lo va a desenvolver a la región del iris y se va a convertir en una matriz de 64 por 512. Generalmente, y los valores de R van a estar normalizados de 0 a 1. Es decir, que el valor de la radio va a ser de 0 a 1. Y el valor del ángulo, en este caso, de teta, de 0 a 2 pi radiales. Aquí tenemos la ecuación paramétrica y esto pues nos va a permitir hacer una conversión de ese sistema al otro sistema. Todo este proceso nos va a generar una plantilla. ¿Y qué es lo que hacemos con esta plantilla? Pues en la parte 4 de la codificación se va a obtener esas dos plantillas, que una es para el sujeto, donde se guarda la plantilla del iris, y otra es para guardar el ruido. Utilizaremos el Dauchman Iris Code, que son los códigos de Dauchman, para cuantificar en 4 distintos niveles la plantilla. Ahora, la plantilla está en dupla, es decir, de 01, 00, 00, etc. Toda esta plantilla será única para cada persona. Después se guarda en la base de datos y ahí acabó el registro. En caso de que queremos hacer algún tipo de comparación, pues para efectuar la búsqueda de coincidencias entre una plantilla de consulta y las plantillas almacenadas en la base de datos del sistema, se fija un umbral, que es comparado con el valor obtenido del cálculo de la HD, que es distance de Hamming, entre dos plantillas. Bueno, aquí tenemos la fórmula y estos datos que están dentro de nuestro algoritmo de distance Hamming van a ser reemplazadas con los datos que ya obtuvimos anteriormente.
Cabe recordar también que tenemos un umbral de comparación, ¿no?, permitido, o sea, para valores de umbral menores a 0.35 o 0.23 son aproximadamente plantillas comparables para usuarios correctos. Y si es mayor a esta cantidad, entonces quiere decir que la comparación no son correctas. Aquí les muestro un código pequeñito como para poder refrescar un poco nuestros conocimientos en lo que es la parte de filtros. Vemos primero que estamos llamando a la imagen que se encuentra en nuestra carpeta iris. Luego esta imagen se va a pasar por un filtro de Gaussian, como hemos explicado en nuestros procesos para la identificación del iris. Después pasa por otro filtro que es escala de grises, que es el gray. Y luego finalmente pasa por el CANI para poder identificar las líneas de nuestro ojo. Ahora les vamos a mostrar la parte práctica para poder ver cómo son los resultados al momento de implementar este método, este algoritmo que hemos explicado hoy en día. La parte práctica se realizó en Eclipse. Bien, lo que haremos ahora acá será ejecutar nuestro programa. Vamos a darle Run As, Java Application, y lo que nos va a generar es un cuadrito. A darle OK. Bien, aquí nos bota el cuadrito y lo que haremos primero será seleccionar nuestra imagen. Vamos a dar en Select File y seleccionamos una imagen. Esta imagen ya está en escala de grises, es de la base de datos que les mencioné en las PPTs. Damos en OpenDB. Aquí lo que haremos será seleccionar nuestra base de datos, donde ya están registrados también otras imágenes de otros ojos, de otros iris. Así que lo que haremos será pues seleccionar esta base de datos. Le damos en Open y esto va a cargar. Vemos que salen unos datos y le damos en Start. Una vez dado en Start, lo que podemos ver aquí es el proceso que hemos explicado antes, ¿no? Primero está en un filtro gris, luego pasa por CANI, luego pasa por la transformación de How para hacer luego una identificación de la palabra recta, y de esta forma pues identificar el iris, ¿no?, que es lo que queríamos obtener. Ahora, lo que también podemos ver aquí es la normalización que está dando nuestro programa y también nuestro Gabor filter, ¿no? Son todos los filtros que se utilizaron para poder hacer esa identificación de iris. Ahora lo que hacemos simplemente es guardarlo en la base de datos y de esa forma tenemos registrado ya el usuario con su iris, ¿no?, identificado. Bien, eso fue todo hasta hoy. Espero que les haya servido este tutorial y pues hayan podido aprender un poco más acerca de la importancia de la biometría para poder identificar ciertos rasgos de nuestro cuerpo. En este caso fue el reconocimiento del iris. Gracias.